Esta es una historia sobre la vida en la Mixteca, sobre el pasado y el presente. Y esta piedra cuenta una parte de ella. Fue excavada de la tierra por arqueólogos y sus colaboradores, de México y de otras partes del mundo. La tierra es nuestra línea de tiempo. Hoy es la superficie. Para saber cómo fue la vida antes, necesitamos excavar. Más profundo es más temprano. Cientos de años de profundidad. Soy Jimena, trabajo aquí. Estamos en el pueblo viejo de Tepozcolula, Yucundá. Es en este sitio que encontramos la piedra. Los habitantes estuvieron aquí por cientos de años, hasta mediados del siglo XVI que desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta piedra? Es lo que vamos a tratar de averiguar a través de este video. Pero primero veamos qué fue lo que pasó antes de este tiempo. Monte Albán emergió entre los años 500 a.C. y 750 después de Cristo en la época clásica. Es la primera vez que se introduce el concepto de Estado y de gobierno central, y con esto de gran ciudad. El periodo clásico terminó. Las estructuras anteriores sobrevivieron, pero no a la misma gran escala que antes. Grandes ciudades como Monte Albán fueron abandonadas. Alrededor del siglo X emergió un nuevo tiempo, la época posclásica. Ciudades pequeñas emergieron. Ciudades como Yucundá. Imaginemos que este es el cerro donde se estableció Yucundá. En la parte de hasta arriba tenemos a la realeza, que está conformada por gente noble que tenía diferentes funciones administrativas y religiosas. Un poco más abajo se establecieron algunos nobles. Todavía más abajo, por aquí, estaban los comuneros, que era gente que estaba especializada en diferentes oficios, como son la cerámica, y algunos campesinos también se situaron por aquí. Un poco más abajo empiezan las terrazas de cultivo, y hacia el valle se extiende el terreno para cultivar chile, calabaza, maíz, y así se mantenía todo el pueblo, y desde aquí se dirigía hacia abajo. Una clase de reyes, los caciques o illa en mixteco, gobernaron los territorios más pequeños. Los numerosos reinos en la Mixteca y sus alrededores se conectaron mediante relaciones matrimoniales y familiares. Los códices, documentos prehispánicos, contienen mucha información sobre estas relaciones y también de religión. Además de la arqueología, los documentos antiguos son una fuente de información muy valiosa. Los caciques pidieron tributo a sus súbditos e impuestos en los mercados, pero el comercio fue libre y los caminos estaban abiertos. Un ejemplo de ello es la obsidiana, que proviene de la actual Guatemala y de Pachuca. Se encuentra también en Yucundá y es comercializada en muchos otros lugares como Nicaragua. En la época posclásica se produjeron muchas piezas pequeñas y coloridas. Los artesanos prefirieron el trabajo fino y en miniatura. Estas artesanías son típicas de la Mixteca.
Lo que para los antiguos mixtecos de Yucundá eran desechos, para los arqueólogos resultaban objetos preciosos y una fuente de información valiosa. Es común encontrar tepalcates de cerámica como este. Esta cerámica polícroma es muy fina en su técnica de manufactura y en sus trazos. Por eso sabemos que pertenecieron a la élite. Otro de los datos que nos puede arrojar un tepalcate como este es que al encontrarlos en pueblos circundantes y tan lejanos como Cholula, sabemos que había relaciones entre ellos. A través de estos tiempos pensamos que la gente común siguió viviendo de la misma forma. Ellos fueron los campesinos o la gente que produció los alimentos que sostuvieron a estos estados y ciudades mixtecas. En especial, los campesinos mixtecos hicieron una cosa específica de la región. Crearon terrazas que nosotros denominamos como lamabordo. Son muros de retención que fueron construidos dentro de los drenajes o cañadas y ahí capturaban los suelos y la humedad que naturalmente bajaban de las lomas aledañas, especialmente después de las lluvias. Y lo que resultaba es una serie escalonada de terrenos llanos muy buenos para la agricultura. Estos tipos de sistemas de terrazas las vemos junto de muchos de los sistemas o asentamientos prehispánicos y en especial junto o parte del complejo urbano prehispánico. Estos sistemas agrícolas, esta técnica agrícola, se sigue usando en muchas comunidades de la Mixteca hoy. Volvemos a la piedra del principio. En esta piedra podemos observar en la parte concéntrica motivos prehispánicos con una flor. Y en la parte externa vemos a la flor de lis. La flor de lis proviene de Francia en Europa. ¿Qué es lo que está pasando dentro de una misma piedra si tenemos dos motivos, unos prehispánicos y otros europeos? En 1520, los conquistadores españoles entraron a la Mixteca. No hubo mucha resistencia. Los españoles reconocieron a los Illa de la Mixteca. Los gobernantes de Yucundá continuaron en el gobierno de su reino siempre y cuando pagaran el tributo a los representantes del rey de España. En 1528, en pos de los soldados, llegaron también los dominicos a la Mixteca. Ellos no vinieron por el poder o el botín, llegaron para convertir a los mixtecos y llevarles lo que para ellos era la civilización. Ocurrieron cambios dramáticos. Los mixtecos creyeron en la naturaleza y en sus fuerzas. A estas les dotaron de nombres y caras. Sin embargo, para los dominicos había solo un Dios, subordinando así a la naturaleza divina de los mixtecos. Los dominicos introdujeron nuevos conocimientos y técnicas, entre ellos la construcción del arco, de la bóveda, etc. Los dominicos construyeron su iglesia sobre el establecimiento prehispánico. Formaron un atrio en el que evangelizaron a muchos indios. Dentro de la iglesia encontramos motivos dominicos con técnicas prehispánicas. La llegada de los europeos significó también que vinieran a la Mixteca nuevas plantas y nuevos animales. Llegó el trigo, que fue un cultivo importante en las zonas altas. Hasta la fecha se produce harina en la Mixteca Alta. También la cebada, pero quizá más importante que las plantas fueron los animales que introdujeron los españoles, porque de repente había mucha proteína animal disponible. De las cabras, de los borregos, de las reses, de los cerdos. Se modificó la agricultura, pero sobre todo se modificó la ecología de la Mixteca. Ligada con la introducción de estas plantas hubo también cambios en la indumentaria. La lana de las ovejas se incorporó muy rápido a la cultura mixteca. Hasta la fecha en muchos pueblos se trabaja la lana y junto con la lana se empezó también a trabajar la seda. Ya había una seda silvestre que se aprovechaba aparentemente como fibra textil, pero se intensificó a raíz de la producción
del gusano de seda que traen los europeos y la morera que introducen. Y la Mixteca se convirtió en el principal centro de producción de seda en México. Entonces la Mixteca juega un papel muy importante en la economía de México en el periodo virreinal. Los dominicos también trajeron cosas menos favorables, entre ellos la viruela, el tifo, bubas y otras enfermedades de Europa. Estas causaron la muerte de mínimamente 2/3 partes de la población. En la plaza central de Yucundá se encuentran sepultadas unas 1,200 personas, a veces varias en una tumba. El impacto de este drama debió de ser terrible. Los dominicos y los mixtecos, quizás no del todo conscientes del origen del drama, comenzaron a considerar al cerro como un lugar malo. En 1549 los dominicos fundaron el actual convento de San Pedro y San Pablo en Tepozcolula. Entre 1550 y 1552, la población de Yucunda descendió hacia el valle, donde establecieron el nuevo pueblo, urbanizando con un acueducto, construyeron el hospital para los indios de la Santa Veracruz. Y se construyó una magnífica capilla abierta para poder acomodar a los feligreses de todo el reino. A cambio de la mano de obra ofrecida por el cacique, él obtuvo licencia para construir un nuevo palacio. El estilo prehispánico de esta casa enfatizaba el estatus real con las novedades europeas, como puertas arqueadas, ventanas y una chimenea. Volvemos a la piedra. En la parte externa encontramos a la flor de lis, que es el símbolo o logo de la Orden Dominica. Podríamos decir que esta envuelve a la cultura mixteca. En la parte externa tenemos a los dominicos, pero finalmente el centro y el corazón es mixteca.